ya son los expertos cefaliatras, ¿no? Al neurólogo que ve cefalía se llama cefaliatras. Ya son cefaliatras, ustedes supongo que han leído el manual de ese pasado, para que ya no haya dudas sobre cefaliatras. Pues hoy día vamos a ver lo que es la parte de enfermedad cerebrovascular. Ya, lo primero, territorios vasculares. Existe un territorio anterior y un territorio posterior, ¿ok? Y estos se van a unir en la base del cráneo, en el espacio subaracnoideo, en la base del cráneo, y se van a unir y van a formar el arco que permite unir el territorio anterior con el territorio posterior. Este es el polígono que nos ayuda a que exista esa conexión y haya posibilidad inclusive de colateralidad. El territorio anterior, la arteria principal que comienza todo es la arteria carótida común. Se divide en las dos carótidas, interna y externa. ¿A nivel de quién se divide? A nivel de C. A nivel de la vértebra cervical 4. ¿No? Ahí se divide en la carótida interna y la carótida externa. La carótida externa siempre es anterior, ¿no? Y medial. ¿Por qué medial? Porque se va a meter hacia acá abajo y va a salir hacia la cara. Nos va a dar toda la irrigación de la cara. Mientras la carótida interna es más posterior y lateral y va a entrar al cráneo, ¿no? Y nos va a irrigar todo. Segmentos, bueno, si lo pueden revisar, lo van a revisar, son 7 segmentos. Los más importantes, porque en este segmento no da ramas. Las ramas importantes que no deben olvidar es la rama oftálmica, ¿no? Y sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son sus dos ramas terminales de la arteria carótida interna? Cerebral anterior y cerebral media. Esas son las dos ramas terminales. ¿Okay? Mientras que la circulación posterior viene de qué arterias? De las arterias vertebrales que salen de la sutura, ¿no? Llegan las dos vertebrales, van a entrar a los espacios en las apoyos transversas y van a subir. Igual van a ingresar por el agujero magno, ¿no? Con varios segmentos, y van a terminar dándonos la arteria basilar. La basilar va a terminar en dos ramas que se divide, que son las cerebrales posteriores. Entonces tenemos la cerebral anterior y media y cerebral posterior. Ahora, el territorio posterior es importante. ¿Por qué? Porque en esta vamos a tener unas ramas que irrigan toda la parte posterior, ¿no? Para comenzar, la cerebelosa posterior-inferior, ¿no? O la pica, ¿no? Entonces, esta la pica no es rama de la basilar, sino es rama de la vertebral. ¿Sabe por qué es posterior? Porque esa es la cara posterior de la arteria vertebral. Mientras que de la basilar van a salir las otras dos cerebelosas, ¿no? Las cerebelosas son 3, esta era la posterior-inferior. De ahí va a venir la cerebelosa anterior, porque sale la cara anterior ya de la basilar. Y por último, antes de la cerebral posterior va a salir la última rama, la cerebelosa superior. Algunos se ponen acrónimos como la pica, la aica y la supra, ¿no? Son abreviaciones que pueden utilizar. Y la más importante de la basilar es que tiene muchas ramas continuas, ¿no? Que se llaman ramas circunflexas o circunferenciales, porque van a darle la vuelta a todo el tronco encefálico, ¿no? Y van a darnos varias ramitas que van a irrigar todo, y termina en la basilar. Estas dos, ahora, si queremos hacer un correlato clínico, perfecto, de la anatomía, ¿por qué nos sirve? La circulación anterior nos importa bastante porque por aquí tenemos al inicio de la carótida interna el bulbo carotídeo, y ese bulbo carotídeo es recontra importante. ¿Por qué sería importante? ¿Alguien recuerda por qué? Aparte que es dilatada, de que ya es el seno carotídeo y todo ello. Pero fisiológicamente, ¿por qué nos importaría en una enfermedad cerebrovascular? ¿Por qué? Bueno, controla la presión, ya eso es por los vasoreceptores que tiene el seno carotídeo. Pero es más importante porque esa dilatación que tiene, y al ser una zona de divergencia, ¿no? Entonces tenemos esto. Al dividirse va a haber un ingreso de flujo, y este flujo que va a entrar es un flujo turbulento que va a subir. Al entrar al seno al bulbo carotídeo va a haber un flujo turbulento y eso genera estrés en el endotelio.
¿no? En una persona sana, sin problemas, no va a generar nada. Pero en una persona que tiene dislipidemia, que tiene estrés inflamatorio por diabetes o por la misma hipertensión, genera que haya un estrés y comience ahí a generarse ¿qué cosa? Las placas ateromatosas, ¿no? Entonces, es el principal sitio donde comienza a haber placas de ateromas. Entonces, sube la presión, ¿no? En esos pacientes, ¿y qué hace? Dispara trombos hacia arriba. ¿Okay? Es parte de la evaluación cuando vemos pacientes que tienen infarto para buscar dónde es la causa, ¿no? Eso es lo más importante, porque aparte, la mayor parte de todos los miembros que vienen del corazón, producto de que la fibrilación auricular es la causa más frecuente de arritmias cardíacas, también va a pasar directamente por ese territorio, ¿no? Por esa arteria de ese territorio. Y anatómicamente tiene conexión casi directa, pasaje directo y libre con la cerebral media. Entonces, el mayor territorio afectado con enfermedad cerebrovascular es la cerebral media, ¿no? Casi vamos cerrado cuando vemos pacientes piensas en cerebral media, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, ahí tenemos a pacientes hipertensos, diabéticos, con dislipidemia, fibriladores, ¿no? Que casi todo se va siempre para el territorio anterior. Mientras que el territorio posterior, perfecto. Y nos olvidamos muchas veces, porque cuando hacemos la evaluación del NIS, cuando hacemos la evaluación en las imágenes del ASPEC, todo está hecho para el territorio anterior, ¿no? Y este es el olvidado, ¿no? El territorio posterior. ¿Por qué? Porque realmente muy pocas veces vamos a ver ateromatosis en este territorio. Pero lo que sí vamos a tener problemas son a este nivel, las arterias cervicales, las disecciones cervicales. ¿Saben qué es una disección? Es un estrés en esa arteria, en el cual va a generar que haya un desprendimiento del endotelio, de su capa de la túnica media, y ¿qué va a generar? Va a generar un coágulo ahí adentro, podemos llamarlo así, y eso va a generar de igual forma un cierre del calibre y la obstrucción del vaso de sangre. ¿Y eso en quién lo vemos? Lo vemos más en jóvenes, en personas como quienes, por ejemplo, jóvenes que trabajan mirando e hiperextendiendo el cuello, jóvenes que están en los gimnasios y hacen esfuerzos, ¿no? Al cargar pesos, o personas que han tenido algún traumatismo, ¿no? Tipo automovilístico o cualquier de es un latigazo, genera. ¿Por qué? Porque esto está rodeado de huesos, ¿no? Y es fácil que se lacere con los huesos. Vamos a tener disecciones cervicales. Entonces, la principal causa de enfermedades de infarto o de problemas en el territorio anterior, todas las enfermedades metabólicas, hipertensión, en el territorio posterior más asociado a jóvenes y a problemas de disección carotídea, ¿no? Entonces, perfecto, miren, y justo acá está la cápsula, la mayor parte de todo la enfermedad cerebrovascular, casi el 80% es territorio anterior, y solo un pequeño 20% la causa es territorio posterior. Ok, y esas disecciones, ¿qué pasa? Son disecciones o trombos que se generan en esta zona por el hematomito que tenemos ahí en una disección. ¿Y hacia dónde se meten? Se meten hacia las arterias grandes. Y los que vienen del corazón y que logran pasar y son tan pequeñas, todas se meten normalmente en las ramas que van hacia el puente. Y ahí vamos a tener los infartos de vasito pequeño, porque estos son vasitos muy pequeños y llegan trayectorias bastante. Ahora sí, nos vamos al polígono. Ya tenemos una cerebral, un territorio anterior y un territorio posterior que llegaron, ¿no? Ya llegaron a la basilar y tenemos acá las cerebrales posteriores. Y acá tenemos aquí a la carótida interna que va a dividirse en quiénes, en una grande que es la cerebral media y otra pequeña que es la cerebral anterior. ¿Ok? Ahora, entonces ya tenemos solo estas ramas, ¿no? Cerebral posterior, la carótida interna, cerebral anterior. ¿Ok? Pero estos tienen que unirse, ¿no? Se unen territorios. Y para esto necesitamos que exista una comunicación entre el territorio anterior y posterior. Y para eso tenemos la arteria comunicante posterior, ¿sí? En ambos lados, y ya se unieron los dos. Perfecto. Ahora, y queremos unir, al igual que esto, que tiene doble riesgo. En la parte anterior
hay dos cerebrales anteriores que están ahí y necesitan también unirse, ¿no? Y tenemos una arteria comunicante anterior. Ok, ¿quiénes conforman el polígono de Willis? Que es una duda bastante frecuente. Si revisan el libro de anatomía van a darse cuenta que las ramas que generan son la cerebral posterior, la comunicante posterior, y miren quién está acá, la arteria carótida interna. Y de ahí la cerebral anterior. La cerebral media no forma el polígono de Willis, porque por la dirección que tiene está saliendo hacia un lado, ¿sí? Y la otra que forma el polígono de Willis es la comunicante anterior. Entonces, la única que no forma el polígono de Willis es la cerebral media. ¿Okay? Esa es siempre una duda. Es un dato crudo de neuroanatomía, ¿no? Ahora, cuando lo vemos funcionalmente, sí, pues el polígono de Willis es una estructura anatómica que para lo único que nos sirve, la verdad, es para comunicar. Ah, pues ¿y para qué? Para poder tener esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si se obstruye la cerebral posterior de este lado, no tengo la cerebral, la posterior, y de igual forma, si se obstruye esa cerebral anterior a este nivel, ¿no? Podría tener colateralidad. O sea, ayudan a que pueda tener de alguna forma irrigación por el otro territorio, porque esto nos permite, no está cerrado completo. Imagínense que hubiera un cierre a este nivel. Entonces se supondría que todo este territorio sería simplemente isquémico, ¿no? Pero va a tener territorio por la circulación anterior, que va a llegar hasta acá probablemente. Igual, si se nos cerrase esta rama, ¿no? Entonces todo este territorio no tendría, pero tiene comunicación por la comunicante anterior del otro lado y va a tener la posibilidad de irrigarlo, no al 100%, ¿no? Pero no va a ser en toda la magnitud de una isquemia de lo que podría ser si no hubiera esta colateral. ¿Sí? Al igual que esto, existe la posibilidad que en vuestra corteza cerebral haya más ramas colaterales que irrigan más territorio y que está bien vascularizado. Eso nos va a permitir que cuando ocurra el infarto de alguna de las ramas, existan otras que puedan suplir y el infarto va a ser más pequeño. ¿De qué depende que haya colateralidad? Uno es la genética, es nacido como haya colateralidad, y la otra es el ejercicio físico, ¿no? La necesidad de bombear más sangre en un esfuerzo físico genera, al igual que en el corazón, más ramas, ¿no? Igual en el cerebro mejora la colateralidad y los infartos son más pequeños, ¿sí? Ahora, en esto también es importante el polígono de Willis, ¿por qué? Porque genera los sitios de cambios de presión. Acá tenemos un mecanismo fisiopatológico que hemos visto, un estrés. ¿Y qué pasa cuando una rama grande termina en una rama pequeñita, ¿no? La cantidad de flujo que está viniendo acá es tremendo. Entonces le mete una presión bárbara a ese vaso más angosto. ¿Y qué va a generar? Una dilatación, ¿no? Mucho menor para ponerlo más sencillo. Por flujos. Va a encontrar en algunas personas debilitamiento de la capa media y eso nos va a generar ¿qué cosa? Un aneurisma. ¿Y dónde se va a dar? Justo en esas zonas donde hay calibres grandes y pasan a calibres pequeños, ¿no? Calibres grandes y pasan a calibres pequeños. Pues por eso es que la zona donde más frecuentemente hay, en la cabeza comunicante anterior, y la segunda en el segmento de la comunicante posterior. O sea, en esta comunicante que por neuroanatomía no es rama de la cerebral posterior, sino es rama de la carótida interna. Es una rama previa, antes de la división en la cerebral anterior y media, hay un segmento que se llama segmento comunicante. ¿De dónde sale? La arteria comunicante posterior. Esos son ya algunos datos neuroanatómicos, ¿no? Que ya son tips. Pero, entonces, ¿por qué les digo eso? Porque la arteria que está dándole más flujo a esa comunicante posterior no va a ser la cerebral posterior, sino va a ser la cerebral media, la carótida interna, que es su rama. Entonces, por eso es que genera bastante posibilidad de que haya aneurismas. Entonces, ya no hay posibilidad que ustedes se olviden que esos son los dos sitios donde principalmente vamos a tener casi el 60-70% de los aneurismas, ¿no? Los buscamos. ¿Okay? Factores de riesgo para todas estas enfermedades de tipo aneurismas o problemas son tabaquismo, hipertensión y lo que les he dicho, ¿no? Genéticamente hay debilidad en algunos segmentos de los vasos de la túnica media y en general que haya aneurismas.
Entonces, una vez que ya hemos visto que esas arterias se dividen, ¿no? Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Estas principalmente en el cerebro nos van a dar lo que llamamos los territorios vasculares, ¿sí? Y los territorios vasculares nos van a darnos esta disposición. La cerebral anterior se va a ir a la parte. Este es un cerebro, un corte axial. Estamos cortándolo el lado, esta es la parte frontal y esta es la parte posterior, y en este caso está a un nivel inferior donde está el cerebelo. La cerebral anterior siempre va a tener una irrigación de los segmentos mediales y anteriores, mientras que la cerebral posterior, lo más fácil, la más típica es esta. La cerebral anterior, segmentos anteriores y mediales. La cerebral posterior, segmentos mediales y posteriores. Y todo el demás territorio medial cerebral medio. ¿Ok? Ahora, tenemos en territorios inferiores, como hemos visto, 3 cerebelosas, ¿no? Miren cómo las cerebelosas van a irrigar las distintas regiones del cerebelo. ¿Ok? Pero ahora tenemos también en la parte medial profunda otros colorcitos, ¿no? Y estas ya son ramas penetrantes, ¿no? O arterias lenticulares de la cerebral anterior, de la cerebral posterior, ¿no? Y de la cerebral media, que van a irrigar esos territorios. Acá están todos los núcleos basales, la cápsula interna, que nos va a darnos la posibilidad de entender algunos síntomas. Ok, esos son los territorios vasculares que tenemos que identificarlos. Por eso en las láminas, en las revisiones que les he pasado, ahí tenían dibujitos, como para que ustedes identifiquen los territorios en una imagen, ¿no? Porque la idea es plasmar esto sobre una tomografía, ¿no? Y se significa que este territorio que está marcado con una hipodensidad, vamos a ver eso, un infarto de qué arteria, porque siempre vamos a hacer la referencia. Es un territorio vascular que corresponde a una arteria, hablamos de infartos, ¿no? Okay. Y en esta parte lo que queríamos hacerles recordar es que tenemos una corteza prerolándica, ¿no? Esta es la cisura de Rolando, una corteza prerolándica que es motora primaria y una corteza postrolándica que es sensitiva primaria. ¿Y estos qué tienen? ¿Qué es esto? El homúnculo de Penfield. Y en el homúnculo de Penfield, ¿por qué le hacemos bastante resalto en esto? Porque miren, este es el cerebro, ¿no? la parte medial, y esta es la parte lateral. La mayor parte, hemos visto en este territorio, ¿quién está? La cerebral media. Y justo en estas zonas, miren, en estas zonas están las cortezas motoras primarias y sensitivas primarias. Entonces, ¿quién va a afectar el territorio del homúnculo de Penfield en la parte vascular? La cerebral media, ¿no? Principalmente. Pero la parte más medial la va a irrigar, como hemos visto, ¿quién? La cerebral anterior. Y por la disposición del homúnculo de Penfield es que lengua, cara, mano, que es la parte más grande, la parte motora, y de ahí hacia la parte media, ¿quién está? La pierna. Por eso es que hay una gran diferenciación cuando tienen una arteria cerebral anterior obstruida y nos da un infarto. ¿Quién es el que se alteraría más? La pierna. Mientras que una cerebral media, porque ese es su territorio, ¿quién se afecta? Cara y brazos. Por eso es simplemente la disposición. Y de igual forma, en la parte sensitiva tenemos casi la misma distribución. Solo que acá falta, por ejemplo, la parte de los labios es mucho más grande, la parte sensitiva, al igual que el brazo, ¿no? Eso es un recuerdo anatómico que tienen que ustedes sí tener claro. ¿Qué arterias? ¿Cómo se irrigan? ¿Cómo se juntan en forma de polígono? ¿Y qué nos da? Los territorios vasculares. Al final es lo que ustedes tienen que llevarse algo bien claro, es cuáles son los territorios y de acuerdo a eso, qué zonas afectan. ¿Ah? Ok, entonces vamos a lo que nos importa el día de hoy, que es enfermedad cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular es el término correcto.
ya no hablamos de ataque, accidente, porque no es una cosa aguda. Un accidente es algo que tú no busques probablemente, ¿no? Es algo fortuito, inesperado, sin ninguna razón. Esto no es fortuito. Las enfermedades cerebrovasculares son causa de muchas patologías descontroladas o mal tratadas en su momento. Entonces, el nombre correcto será stroke o ictus, o ya, si quieren llamarle de esta forma, cerebrovascular. Nunca olvidarnos del término madre, en griego, que era la apoplejía, ¿no? Que es parte de esto. Entonces, ¿qué es una enfermedad cerebrovascular? Es un trastorno, ¿no? Que puede ser transitorio o permanente, porque vamos a ver, permanente nos va a dar un infarto, transitorio nos va a darnos un accidente o un ataque transitorio isquémico, TIA, ¿no? Y puede ser de tipo, miren, hemorrágico o isquémico. Frecuencia de presentación, la mayor parte isquémica, hasta en 85. Y solo en un 15% probablemente sean hemorrágicos. ¿Por qué es importante que lo veamos? Es la principal causa de discapacidad en el mundo. Un infarto del miocardio a una persona y también muere, ¿no? Un infarto cerebral normalmente no muere el paciente. Es un infarto masivo que es muy frecuente. Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes con mucha discapacidad, desde la parte motora hasta la parte cognitiva. Entonces, ahora, si hacemos la división, hemos dicho que vamos a tener los SBs isquémicos 85% y SBs hemorrágicos 15-20%. Tenemos que diferenciarlos. Los isquémicos son los más frecuentes y de ellos vamos a tener que puede darnos un infarto de tipo masivo o global. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Cuando es una rama importante, ¿no? La carótida interna, ¿no? O la cerebral posterior, nos va a dar territorios extensos. Mientras que los focales, o sea, nos hablan de territorios más pequeños por compromiso de arterias ya más pequeñas, ¿no? Ramas ya no tan troncales como las demás, y nos va a dar un infarto de una región en específico. Ahora, y de estas focales, vamos a tener, lo típico son los infartos, donde ya el tejido se isquemiza y muere. Mientras que los accidentes isquémicos transitorios son eventos, como su nombre dice, transitorios, o también de etiología isquémica, pero por múltiples razones se va a reperfundir y va a volver a pasar el oxígeno, y este territorio que estaba isquemizándose simplemente reperfunde y no muere. No tiene que haber ninguna imagen que nos hable de secuela o de muerte para poder decir infarto isquémico transitorio. Es algo que vamos a anotar después para llevarnos ese punto bien claro. Porque antes teníamos definiciones de tiempo, ¿no? Definiciones de recuperación clínica, pero ahora ya no nos importa, ahora nos importa más la imagen, donde demostremos que no ha dejado ninguna secuela para decir que realmente es transitorio, ¿no? Porque si ya me deja una imagen de alguna lesión, ya no fue transitorio, ya murió, ¿vale? ¿Sí? Y vamos a ver las causas. Bien, entonces, ahí, cuando hablamos de SBs, cuando hablamos de SBs, de tipo isquémico, ustedes tienen que hacer siempre el recuerdo anatómico, porque cuando hablamos de isquemia, hablamos de territorio vascular. Mientras cuando hablamos de hemorragia, hablamos de localización anatómica. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo hablo de isquemia tengo que recordar qué arteria fue la que se obstruyó, buscar qué arteria se obstruyó, y para eso tener el recuerdo de la imagen y ver qué territorio corresponde a cada uno. Entonces, acá el nombre va a ir con el nombre de la arteria comprometida. ¿Qué significa? Voy a hablar de una isquemia, ¿no? Un SB isquémico de la arteria cerebral anterior o medio, posterior, y si puedo hacer una diferenciación inclusive de qué rama de cada una de ellas, no puedo llegar hasta
hasta un punto más fino, y eso lo puedo hacer con resonancia. Mientras que cuando yo hablo de hemorragia, hablo de zona anatómica. Ahí tengo que hablar. La hemorragia se puede romper donde sea y no se va a mantener en un territorio porque puede crecer y va a tomar una zona anatómica. Entonces ahí yo voy a hablar de localización anatómica, y esto es lo que hablamos, por ejemplo, puede ser lobar, profunda, troncoencefálica, y voy a hablar de región anatómica. Entonces ahí puedo hablar de una región frontal, si quiero, puedo hablar de una región cerebelosa. Entonces hablo de la localización, donde estoy encontrando el hematoma o el sangrado. Esa es la gran diferencia. Y cuando hablo de hemorragia, ¿no? Justo la principal, la intracerebral. Pero existe otra, que es la hemorragia subaracnoidea. La hemos visto bastante en la clase de cefaleas, ¿no? La cual hemos visto que donde se rompe principalmente, donde hemos visto la mayor frecuencia de aneurismas, son los que se rompen, ¿no? Donde se rompen están en el espacio subaracnoideo, la base del cráneo, y por eso son hemorragias subaracnoideas. Todavía no han entrado al cerebro. Una vez que han entrado al mismo cerebro, ya si se rompen dentro del parénquima, justo le vamos a darle la localización típica. Está en la parte en qué lóbulo está, en qué región anatómica se encuentra ese sangrado. También puede darse en algunos casos de forma ventricular, más asociado a malformaciones arteriovenosas o vasos que están justo en esa zona y sangran dentro del ventre. Esto que nos va a generar hematomas hidrocefálicos, como hemos visto también en la clase de líquido cefalorraquídeo. De esa forma nominamos a los dos principales. No puede haber que alguien hable de un infarto cerebral de localización frontal, ¿no? Porque al hablar de infarto tenemos que hablar de la arteria que se ha obstruido. Porque justo la definición de ese B isquémico es justo, te va a producir un déficit neurológico por la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Tenemos que ver si la fisiopatología es la obstrucción de una arteria, tenemos que determinar qué arteria es la que se ha obstruido, y ese será el nombre que le damos a un SB de tipo isquémico. ¿Y por qué hablamos de parcial o total? Porque podemos tener procesos como la ateromatosis, ¿no? En la cual la placa ateromatosa inestable se rompe y que va a generar agregación plaquetaria, y poco a poco va a ir cerrándose ese vaso por agregación, ¿no? Mientras que vamos a tener la oclusión total en algunos casos donde viene el émbolo del corazón y llega completamente, o el coágulo llega a una rama terminal y la obstruye desde el inicio. Entonces el evento va a ser agudo y por lo tanto nos va a darnos otra fisiopatología. Esto es lo que al final es un SB isquémico, ¿no? Producto de una obstrucción de una arteria que va a producir un compromiso en el territorio donde vasculariza, y obviamente las funciones de ese territorio vascular van a ser completamente abolidas o parcialmente abolidas, y es lo que nos va a darnos la sintomatología. Entonces por ello es que no solo tenemos que recordar hacia dónde va, sino también recordar que esa zona, qué funciones tiene cuando se muere. Vamos a verlo en la parte ya de los síndromes, ¿no?, vasculares. Factores de riesgo. En pacientes con SB isquémico vamos a tener de dos grupos, modificables y no modificables. Y los modificables, miren quiénes son. Todas las enfermedades de tipo cardiometabólicas. Hipertensión, diabetes, tabaquismo y todos los malos hábitos que tenemos, ¿no?, van a generar todos los factores modificables. ¿Dónde qué podemos hacer? Donde debemos trabajar. Entonces, un paciente que viene con un infarto cerebral no es que fue mala suerte o que, bueno, fue un evento agudo y que fue mala suerte, no. Es producto de que no se le controló adecuadamente todo esto. Entonces, tenemos cierta responsabilidad como servicio del sistema de salud de que nuestros pacientes no se controlen para que lleguen a tener infartos. Que el paciente también colabora, ¿no? Un paciente mal educado no va a ayudar a controlar adecuadamente los factores de
Y la carga de discapacidad es bastante alta, porque hay otros factores no modificables que no vamos a poder hacer nada, ¿no? Edad, sexo, factores genéticos, ¿no? Antecedentes familiares, eso no vamos a poder hacer más nada, pero en esto, miren, se puede trabajar con los pacientes no terminales. ¿Okay? Ahora, vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ir anotando algunas cosas que no pueden dejar de confundir. La segunda parte, vamos a ver qué es. Tienen que tener claro que es un mecanismo y que es etiología. En cuanto a mecanismos, ya hablamos de la parte fisiopatológica. Y es fácil, ¿no?, entender que es un mecanismo trombótico, ya hablamos de ateromas, ¿no? Mientras que un mecanismo embólico hablamos de problemas embólicos directamente, ¿no? Alguien que genera émbolos. En estos dos no tenemos mucho problema, y en algunos casos vamos a tener inclusive mezclados, ¿no? Un tromboembólico. ¿Qué significa? Una placa ateromatosa inestable en su proceso de agregación plaquetaria igual desprende un trombo y termina siendo un émbolo en otro territorio más distal. ¿Ok? Pero este mecanismo es el que genera muchas confusiones, el mecanismo hemodinámico. El cerebro, al igual que todas las células, necesita una presión, ¿no?, para que pueda ingresar la sangre y el oxígeno, obviamente, a las células para que puedan, ¿no?, nutrirse y no morirse, no tener un fenómeno hipóxico. ¿Eso qué se llama? Se llama presión de perfusión cerebral. ¿Okay? Tenemos que tener una presión adecuada. Y esa presión normalmente, vamos a hacer una tabla al final, está alrededor de los 50. Medimos por la cantidad de tejido, por gramos, 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Para recordar, es una presión más o menos de 50. Si esa presión baja, ¿no?, obviamente va a comenzar a haber menor presión de perfusión y obviamente ya no va a ingresar de forma adecuada el oxígeno a las células y esas células van a comenzar a sufrir, ¿no? Cuando comienzan a sufrir y llegan a menos de 20, eso se llama ya la zona de penumbra, ese es un territorio que está ya por infartarse. Y si baja de 10 a 8 de presión, ya hay una necrosis, ¿no? Esa presión ya no permite que ingrese y ese territorio se va a necrosar. ¿Sí? ¿Para qué hablamos eso? Porque hay fenómenos, a lo más sencillo, una hemorragia masiva, la presión va a caer, no hay una presión de perfusión en ningún lugar, igual el cerebro, aunque es uno de los órganos privilegiados que sabemos que prioriza para que tenga todavía presión de perfusión, pero un momento en el que va a colapsar y va a generar que no llegue sangre y va a haber un infarto cerebral en los territorios. Ok, eso es cuando es un sangrado, pero otro mecanismo donde siempre nos olvidamos son las hipotensiones por deshidratación en personas bastante susceptibles, son los niños pequeños o los ancianos, ¿no? Que de igual forma no consumen líquidos, hacen hipotensión y hay territorios que se van a terminar igual bajando la perfusión, va a generarse un infarto. Este es el mecanismo hemodinámico. Y lo vemos en niños porque se diarreas, ¿no?, deshidrataciones severas y terminan siendo infartos. O ancianos que, bueno, lo dejan en la casa de asilo o está en la casa, no quiere comer para durmiendo, nadie le hace, termina hipotenso, más susceptible y terminan con infartos. Entonces es un mecanismo fisiopatológico. Tiene que estar claro esto. Diferente a un mecanismo etiológico, que está relacionado en cierta forma con porque cada uno de ellos va a tener y va a corresponder a un mecanismo, ¿no?, a un mecanismo, pero por nombre, ¿no?, son grupos etiológicos, porque ya se van asociados a enfermedades, ¿no? En el otro hemos visto trombótico, este ya será aterotrombótico, ¿no?, es el mismo mecanismo, ateromas, ¿no?, que producen trombos. El otro era embólico, este es cardioembólico. Vamos a ver un mecanismo pequeño. Cuando recordamos por fisiopatología que es una ateromatosis, ¿no?, una placa ateromatosa, nos habla de vasos medianos y grandes. Los vasos pequeños no entran en la definición de ateroma, pero existe un proceso similar a la ateromatosis en esos vasos pequeños y eso se llama lipohialinosis, en la cual se obstruyen porque es un mecanismo igual inflamatorio. Esos vasitos son tan pequeños que igual se van a terminar obstruyéndose.
y eso nos va a generar los infartos de tipo lacunar. Definición de lacunar, así para que no se olvide, que no estamos poniendo lacunar menor de 1.5 centímetros. Ese es el punto de corte cuando lo vemos en una imagen para que sea lacunar. Y en este mecanismo el que no deben olvidarse es el hemodinamo. Y tenemos otras dos causas, las inhabituales, o sea que son patologías que no entran en esos dos grupos y tienen problemas de hipercoagulabilidad y hace trombos o hace enfermedad de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, síndrome antifosfolipídico, déficit de proteína C, S, ¿no? Pues todas esas son causas inhabituales, menos del 2% de la etiología de los infartos. Y si no puedo determinar cuáles, lo determino como indeterminado. O cuando son dos causas, igual no sé en este caso cuál determinó el infarto. Por ejemplo, un paciente que tiene ateromatosis en placas en el bulbo carótido y también tiene fibrilación auricular, que es típico, ¿no? Un paciente hipertenso, diabético, de ellos tienen los dos. Hacen los exámenes, tienen los dos. Ahora, ¿quién le generó el infarto? Es muy difícil determinar cuál fue, ¿no? Entonces, lo dejarás como una causa indeterminada. Pero sabes que tiene ambos. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A que tenemos que buscar justo lo que dice la etiología. ¿Y por qué es importante determinar la etiología? Porque muchos van a tener el concepto, ya le dio su infarto, ¿no? Ya quedó secuelado, ya no se puede recuperar, ya no lo puedes trombolizar, ya secuelado y pues, ya no se puede hacer nada, fisioterapia. Sí, okay. Pero tú tienes que buscar la etiología, porque si no buscas la etiología, no vas a poder tratar y no vas a poder prevenir el siguiente infarto que le va a seguir al paciente. Ese es el objetivo por el cual buscamos la etiología. Y para eso utilizamos exámenes, ¿no? Aterotrombótico, le pido una ecografía carotidia para ver los ateromas, le pediré una angiotomografía para ver cómo están los vasos ya obstruidos o no. Quiero ver cardioembólico, pediré una ecocardiografía Doppler, ¿no? Para ver cómo está su corazón, un Holter para ver que no tenga fibrilación auricular, ¿no? Si quiero ver infartos pequeños, le pediré las imágenes, una resonancia de preferencia. Y ya si veo que hay otras causas inhabituales, pediré todos los exámenes más avanzados, ¿no? Pero los más importantes son estos que debo yo, de todas maneras, ubicarlos. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un infarto, chicos, tiene una posibilidad hasta del 25 a 30% de que en el siguiente año haga un nuevo infarto. ¿Por qué? Porque está descontrolado, no es hipertensión, diabetes, todo está controlado, pues le da un infarto. ¿Y creen que por hoy llega a ser el Espíritu Santo se va a controlar porque le dio el infarto? No, sigue los mismos mecanismos vigentes y más activos aún, ¿no? Va a generar que el próximo año tenga un nuevo infarto. Esta vez lo dejó en las justas, parético, es decir, no sabemos si lo va a dejar pléjico, afásico y completamente tirado en la cama. Tenemos que ser responsables de buscar la etiología para que pueda tratarse correctamente y no pueda haber un nuevo infarto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Entonces hay un mecanismo y etiología de las diferencias. Entonces, en etiología, recuerden, son la clasificación TOAS. Son las 5 etiologías que acabamos de ver, que están dentro de esta clasificación TOAS, ¿no? En la cual vemos estos 5 grupos, ¿no? Y todos los exámenes que deberíamos hacer. ¿Okay? Ahora, vámonos de frente a lo que les gusta, los síndromes vasculares. Recordemos, este es más del territorio anterior, ¿ya? Entonces teníamos la carótida interna, se divide en quienes cerebral media y cerebral anterior. ¿No? Entonces miren, la cerebral media, cuando se divide, ¿no? Va a tener unas ramas profundas y de ahí llegaba, si no recuerdan la clase anterior, habíamos dicho que tenemos una región, esta es la cisura de Silvio. Al salir de la cisura de Silvio va a tener una rama que se vaya a la parte superior y otra a la parte inferior. Las dos ramas de la cerebral media.
Pero acá tenemos unas arterias bien importantes, que son las arterias lenticular-striadas, que mire a quienes irrigan, ¿no? A los núcleos basales, que lo queremos ver, ¿no? Todo el putamen, el caudado, ¿no? La cápsula interna está dentro de sus ramas, ¿no? Y a diferencia de la cerebral anterior, que se va hacia la parte medial, ¿no? Hasta acá inclusive va a dar una ramita, una recurrente de Huebner que vaya hacia el caudado principalmente. Okay, acá no tenemos a la cerebral posterior porque está por la parte de atrás, y esa, por ejemplo, nos da la irrigación a alguien que está por acá, que es el tálamo. Las tres cerebrales, anterior, medio y posterior, llegan a irrigar todas estas estructuras profundas. Vamos a ver. Esto lo puede representar, es todo el mecanismo de isquemia cerebral por hipoxia. Al final eso es lo que ocurre cuando se obstruye el vaso y genera toda la hipoxia y termina en las finales en muerte cerebral programada, lo que genera toda la hipoxia, ¿sí? Eso es parte de la fisiopatología. Pero lo que nos interesa es que una vez que tiene el paciente un evento, ¿y de qué características tiene que ser el evento? Un infarto, tiene que ser agudo. Esa es la el principal descriptor de cualquier patología de un SB. Siempre tiene que ser agudo, no puede haber un proceso. Y agudo es que podemos identificar inclusive la hora en la que comenzó, ¿no? Mientras que si es un proceso paulatino en el lapso de días, eso ya no es infarto cerebral, no es un proceso de SB isquémico. Cuando ocurre ello, vamos a ver que vamos a tener los síndromes cerebrovasculares, porque cualquiera de estas ramas, ¿no? Las tres cerebrales, las arterias cerebelosas, la arteria basilar, ¿no? Todas ellas van a generar los síndromes vasculares, ¿sí? Y esto que habla de que una región, ¿no? Ha sido tomada por la obstrucción y obviamente hay isquemia de la función, ¿sí? Entonces, esa es una región en la cual ya la función se ha abolido completamente o parcialmente por la isquemia, ¿sí? Entonces, eso nos da los síndromes cerebrovasculares. Se le muere la parte occipital, lo más típico, ¿no? Queda ciego, ¿no? Se le muere la parte broca, queda fácil, ¿no? Pero ¿qué estamos hablando? De zonas de corteza, o sea, de zonas de sustancia gris, ¿no? Que tienen función. Ok, eso nos da los síndromes cerebrovasculares. Pero también tenemos zonas que son de vías, o sea, sustancia blanca, ¿no? Y obviamente, si la sustancia blanca se afecta, la función de igual forma no va a llegar a darse. ¿Y eso en dónde pasa eso? En los infartos lacunares, que hace referencia a justo las vías. Entonces, ¿dónde tenemos vías? Tenemos vías principalmente en la cápsula interna, ¿no? Inclusive más antes, ¿no? Todo lo que es la corona radial, ¿no? De todas las fibras de todas las neuronas de la corteza, todas están saliendo sus axones, ¿no? Entonces se llama corona radial, donde se juntan para organizarse en la cápsula interna. De ahí, bueno, supongo que han leído pues, lo que se pasó en la vía motora, ahí está. ¿Cómo después va a bajar? Va a bajar por el mesencéfalo, ¿no? Por los pedúnculos del mesencéfalo, la parte anterior, ahí también están ordenaditos y compactos. De ahí va a pasar por el puente, ahí se disgregan, ¿no? En filetes y bajan no desordenados, sino en grupos de axones, terminan en el bulbo y ahí da su defusación piramidal, inclusive, ¿no? Y de ahí bajan por la médula espinal. Entonces, en toda esa vía, lo que tenemos son fibras de axones. Y si nos va a coger un infarto de esa zona, entonces el vasito que iba y que cogía, ¿no? Imaginamos un poquito más, es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Por acá están pasando fibras motoras y sensitivas. Están bajando motoras y están subiendo sensitivas. Miren, si justo esta rama, ¿no? Es la que se obstruye, entonces todo este territorio se va a morir. Nos va a coger quizás algunas ramas, algunas funciones de uno de los núcleos de la base,
o va a coger fibras que están bajando por la cápsula interna, por el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces no vamos a tener un daño cortical, pero sí vamos a tener un daño en la función. La fuerza, la sensibilidad se van a afectar. ¿Por afectación de qué? De sustancia blanda. Y eso es lo que hace referencia a los síndromes lacunares. Esa es la gran confusión que tienen ustedes para acordarse. Pero para eso tienen que revisar un poquito de la anatomía para ver lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, síndromes vasculares, sustancia gris, cortezas, inclusive las cortezas de tipo cerebelosas, ¿no? Y tenemos los infartos lacunales. Estos hablan más de vías, ¿no? Si queremos complicar un poquito, por ejemplo, cuando hay un infarto en el tronco encefálico, también se van a mover sustancia gris que están los núcleos dentro del tronco encefálico, núcleo de los pares, de los nervios craneales. Podemos tener déficit de algunos nervios. En esta revisión no estamos tocando los síndromes alternos, que son justo los que tocan cuando se mueven justo los núcleos en el tronco encefálico, ¿no? Son síndromes alternos, porque cogen un núcleo y cogen una vía, cogen los dos mezclados. Entonces vamos a tener una afectación del nervio craneal ipsilateral y probablemente una función, ¿no?, de una vía que va hacia la parte contralateral del nervio. Entonces eso se llaman síndromes alternos. Ya no lo vamos a ver porque eso ya es un motivo más de especialidad, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos en síndromes cerebrales o síndromes cerebrovasculares, por eso que son cerebrovasculares, y los otros que son los síndromes lacunales, que son de vías, ¿sí? ¿Eso les queda claro? ¿A alguien no le queda claro? Estamos reforzando, porque ahí comienza la duda. Y ahí comienza que comienzan a memorizar los nombres y después en el examen escriben mezcladito, ¿no? Sin razón. Tenemos que tener uso de razón para escribir lo que estamos poniendo en el examen, ¿sí? Ya. Vamos. Tenemos un infarto del arco. Vamos a apagar los horarios y lo vamos a abrir. La primera parte, los infartos de la arteria cerebral anterior. Tenemos que recordar, esta son esquemas, ¿no? Esta es la arteria carótida interna. ¿Ya? Se está dividiéndose, lo que hemos visto, en la cerebral media, y que va a salir por la fisura de Silvi y nos va a dar las ramas hacia arriba y hacia abajo. ¿Y esta quién será? Será la cerebral anterior, ¿no? La cerebral anterior, el trombo o el émbolo que viene puede generarse en cualquier zona. Puede darse en una zona proximal. Si es en una zona proximal, todo el territorio se isquemizará. Si es una rama más terminal, será menos territorio porque es una región más final y todo lo que salía de estas zonas sí va a corresponder todavía vascularizarse. Entonces, ahí tenemos que recordar, tienen que repasar si quieren recordarlo, hacia dónde va la cerebral anterior. Hemos dicho que se va hacia la parte medial, ¿no? Está en la cara interna y nos va a darnos justo la irrigación, miren, ¿de quién es? Del cuerpo calloso y de la circunvolución del cíngulo y la circunvolución inclusive frontal, ¿no? Entonces, esa parte interna, cuando es, miren, al inicio será todo el territorio, mientras cuando sea una rama terminal será inclusive ya un territorio más posterior, porque la parte anterior, ya las ramas que salieron de acá terminan irrigando, ¿no? El compromiso va a ser más extenso cuando coge desde el inicio del tronco, ¿no? Se obstruye toda esa zona. Eso si lo vemos en un esquema. Si lo vemos en un corte coronal, justo lo que habíamos hablado, ¿no? La parte medial. ¿Y quién estaba acá en funciones? La pierna, ¿no? Y miren acá, cuando es más, será mucho más, ¿no? Y será menos compromiso quizás del muslo y más será de la parte distal. Pero al final es ¿qué es? Es pierna. Entonces ahí sale el término, ¿no? Siempre los médicos complicaron, ¿no? Entonces será la debilidad, o sea, en este caso la hemiparesia o la hemiplegia, predominio de pierna, no, se suena feo, crural, ¿no? Por eso es que sale a predominio crural. ¿Ok? Esa es la principal, la que nos recordamos, ¿no? Pero hay otras cosas que también van a darse en esta zona. ¿Qué son? ¿No? Hemos dicho,
hemiparesia o inclusive la hemiplegia aploidia pleural, ¿no? O sea, pérdida de función motora. La parte sensitiva también, ¿no? La parte posterior nos va a darnos justo hipoestesias, ¿no? También igual a la pérdida de la pierna. Pero hay otras funciones que tiene esa zona. Principalmente, recuerden, en el lóbulo paracentral tenemos función de la continencia urinaria. Los pacientes muy probablemente van a comenzar a tener problemas para controlar la orina. ¿Ya? Igual se les va a pasar las investigaciones. Y otro cambio importante es esto. ¿Por qué? Porque esa circunvolución del cíngulo, esta es la circunvolución del cíngulo, ¿no? Parte del sistema límbico, ¿no? El sistema de las emociones, de la memoria, todo. Entonces, ese paciente cuando se afecta va a comenzar a tener cambios en su conducta y en su personalidad. Pero no se va a poner loco, no se va a poner muy sentimental, sino va a comenzar a tener esto, apatía y abulia, ¿no? La motivación que tiene el paciente, que es el centro de la motivación, se afecta. Van a tener un paciente con una debilidad después de un infarto, tiene la cama y no le importa nada, ¿no? Es una disciplina, tiene un infarto y con él no es, ¿no? O sea, y no es porque no quiera, sino porque su centro de estimulación, ¿no? Su centro está comprometido. Entonces vamos a tener cambios conductuales en la persona. Es lo típico de un infarto de la cerebral anterior. Perfecto. Muy bien. Vamos a la cerebral media. Igual, ¿no? Hemos dicho la carótida interna, cerebral anterior, y hemos visto cómo es, y esta es la cerebral media. Ahora, igual puede obstruirse en cualquier zona. Al inicio habíamos visto unas ramitas que iban hacia la parte profunda, las dentículos striadas. Puede haber un coágulo grande que venga y que lo obstruya completamente. Se va a obstruir estas que van acá y también todas las finales, ¿no? Es un impacto inmenso. Pero puede generarse solo un trombo en esta zona, ¿no? ¿Sería un trombo o un émbolo? Más un trombo, ¿no? Pues es que no obstruye todo, y eso obstruye justo la salida de esas arterias que van a la zona profunda y que van también a la cápsula interna. O por último, puede generarse ya en la división, en la parte de la división superior, la división. Eso es lo que nos da las distintas características en la imagen. Ese es un trombo completo, un émbolo completo, quizás. Nos genera compromisos de todo el territorio de la cerebral media. Y si lo vemos en un corte, va a ser el típico que dice, ¿no? En triángulo, ¿no? En cuña. Pero si nos coge, por ejemplo, solo estas ramas, estas no se comprometen, ¿no? Entonces, estas justo iban al territorio profundo. Vamos a tener solamente infartos probablemente lacunares o medianos, ¿no? De la zona profunda. Porque las dos ramitas que pasaban permiten vascularizar toda la parte final. Mientras que si ya tenemos solamente en la parte antes de la bifurcación, zona perisilviana. Acá que tenemos la cerebral media, pero acá tenemos un fascículo, el fascículo arqueado. Vamos a tener probablemente una fascia, ¿no? Transcortical o una fascia global, porque no hay conexión entre las dos zonas, ¿no? Se afecta solo la rama que se va, esta es la cisura de Silvio, ¿no? Entonces se va hacia la parte de arriba. Nos dará el compromiso de quién, de la zona del lenguaje, de zona motora de Broca. Nos dará una fascia motora. Si se va hacia abajo, va a coger la parte temporal, ¿no? Nos dará una fascia de Wernicke probablemente, si queremos ponerlo en contexto. Por eso es que él depende de dónde se localiza la obstrucción, para que nos dé las distintas imágenes. Para eso son territorios vasculares, ¿no? Solo para que ustedes tengan claro. Porque lo que más me importa es las unidades que diferencien cuándo es una arteria cerebral media obstruida que nos da un infarto. ¿Que nos va a dar qué cosa? Igual, la parte del homúnculo será la parte lateral, la parte medial era cerebral anterior, ¿no? La parte lateral será por la cerebral media. Y va a tener compromiso de quién es el homúnculo. Cara y brazo. Vamos a hablar en términos correctos. Será fascio-braquia. Entonces tenemos infarto anterior, abdominio pleural, y infarto cerebral media, abdominio
fascio braquial. Por eso es que ya hemos dicho que es el 85% son los isquémicos y los más frecuentes en la cerebral media. Esto es lo que vamos a ver siempre en las emergencias. Vienen con parálisis facial, periférica o central, ¿no? Entonces solamente compromiso de la parte inferior, ¿no? Mueve el párpado, mueve las cejas, la parte de sonreír se relaja. Entonces tenemos predominio facial y braquial, ¿no? Entonces va a ser contralateral, obviamente, lo primero. Entonces eso es lo motor. Sensitivo, igual contralateral, vamos a tener una hipoestesia. Tenemos motor y sensitivo contralateral. Y acá tenemos que ver si es derecho o es izquierdo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el hemisferio dominante? ¿O qué está en el hemisferio dominante? ¿Y cuál es el hemisferio dominante? El izquierdo. ¿En los zurdos? Nada. En los zurdos también está en el izquierdo. Solo existe un 5% de personas que tienen dominancia en el hemisferio del lado derecho. Hasta los zurdos, la mayor parte tienen su dominancia en el hemisferio izquierdo. Ojo cerrado. El hemisferio izquierdo es el que es el dominante. ¿Y por qué es el dominante? Porque tiene las funciones más importantes. Y la más importante es el lenguaje. Cuando hay compromiso del hemisferio izquierdo y de la cerebral media, nos va a darnos una afasia. ¿Okay? Hemos visto la parte motora, ¿no? Está justo en la cerebral media, la parte lateral. Entonces ahí está, hace el movimiento para articular las palabras. Entonces tenemos una afasia motora o de Broca. Y en la parte temporal, que es lo que se afectaba, tenemos con la comprensión del lenguaje. Tenemos una afasia de Wernicke, ¿no? Y también hemos visto que puede darse los otros tipos, son 5 tipos de afasia, ¿no? Tenemos afasia motora y sensitiva, le dicen, ¿no? Pero tenemos transcortical motora, transcortical sensitiva, afasia global y afasia anómica. Y todas esas se van a dar por las conexiones que tienen estos centros. Pero al final es 15, ¿cuándo se produce? Cuando ves un infarto de la cerebral media, pero ¿de qué lado? Izquierdo. Cuando tu paciente entre, como yo a ver ahorita, ¿no? Entra con una parálisis, ¿de qué lado? ¿De qué lado está? ¿No? Derecho. Derecho. Entonces, cuando ustedes lo vean con una parálisis del lado derecho y también de su cara del lado derecho, ¿en qué estaré pensando inmediatamente? Cerebral media del lado izquierdo. Al toque debo decir que este paciente puede estar afásico. Tengo que evaluar afasias. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. La afasia en el hemisferio izquierdo. Tiene que ser automático. Tiene parálisis del lado derecho, hemisferio izquierdo, cerebral media izquierdo. De hecho, que probablemente va a tener algún nivel de afasia. Ahora, en la primera clase vimos la vía visual, ¿no? Vimos que pasaba, ¿y por dónde pasa? Por acá. Llega al tálamo, ¿no? Al núcleo genicular lateral, y iba, una rama se va por arriba y otra se iba por el lado temporal. Miren, justo, ¿no? Acá tenemos la lámina. Esta puede coger el fascículo superior, o este puede coger el fascículo de... ¿no? ¿De quién era? El asa de Meyer, ¿no? Que va por abajo. Entonces, si se afectan, nos podrían dar cuadrantanopsias, ¿no? Si es la de arriba o la de abajo. Pero lo más típico es que ya nos dé esta grande, ¿no? Entonces, se afecta la de arriba y abajo. ¿Qué nos va a dar entonces? Hemianopsis, homónimas contralaterales. ¿Y la mácula se preserva? No. La única que se preservaba era la occipital. ¿Sí? Pues tenemos las hemianopsias homónimas contralaterales. ¿Sí? Lo vamos a dejar. Y acá algo para llevar a casa. ¿Por qué la desviación de la mirada? Exacto, ¿no? O sea, pero doctora, muchos lo aprendemos de forma mecánica, ¿no? Hoy día ya no va a ser así. Porque siempre dice, cuando es cortical, o sea, cuando el infarto es en la corteza, mira su lesión, ¿no? En cambio, cuando el infarto es en el tronco encefálico, mira, ¿no? Se escapa de su lesión, se mira con la cabeza. Es mecánico, ¿no? Pensemos, recordemos. Vámonos para esto. Tenemos la corteza cerebral. Entonces, tenemos el área frontal.
motor. Entonces tenemos el área pre-rolándica, ¿no? Que es motora primaria. ¿Área qué área sería? 4 del blog, no leído. Adelante tiene el área premotora, área 6. Ya de la premotora planifica cómo va a ser el movimiento. ¿Ah? Y más adelante viene el área de la mirada conjugada, el área 8, que está en la parte motora. Y aquí le da conexión, habíamos visto que se iba hacia el sexto, que es para la mirada conjugada horizontal. De acá baja al sexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se mueve? ¿No? Un infarto justo en la aceleración. Estamos hablando del hemisferio izquierdo, ¿no? El centro afásico, todo. Entonces, acá se murió una isquemia. Entonces, el sexto va contralateral, ¿no? Va del lado izquierdo. ¿Y qué me hacía? Mirar hacia allá. Mi sexto. Pues como no funciona, porque está muerto, el sexto, ¿qué pasa? Se paraliza. ¿Y quién le gana? En una lucha del sexto con el tercero. El tercero es el sexto interno. El tercero le gana, cuando está paralizado, lo jala. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a mirar a qué lado. Hacia el lado de la lesión. Por eso está mirando su lesión. Es una forma para que ustedes entiendan por qué y no lo aprendan de memoria, ¿no? Se van lo principal es que después, cuando quieran recordar, llegar afuera, no, razones, ¿no? O sea, recuerden, es cruzado. ¿Y por qué? Porque hay deficiencia. El sexto se paralizó y el tercero le gana. Y lo hace mirar a su lesión. Y obviamente, si la lesión es abajo, será pues a la contraria, ¿no? Mira hacia afuera, fuera de su lesión. Entonces, es por eso que no deben recordar esto que aparece en muchos exámenes, inclusive, ¿no? Y la mirada, o a veces solamente ¿no? Mira hacia el lado, mira desviada hacia el lado, ¿sabes por qué? Entonces, esto es una cerebral media. Eso no puede haber errores, ¿no? Para decir si es la cerebral media derecha o izquierda. Estamos hablando de arterias y siempre tenemos que decir de qué lado es. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? Porque eso lo van a ver toda la vida. Es el cuadro con mayor predominancia en las emergencias. Arterias cerebral media. Y eso ya le hice el cambio para que recordemos en la vía visual, ¿no? Cómo vamos a ir viendo las cuadrantanopsias y en territorio posterior ya hay la preservación macular, ¿no? Entonces ya lo corregí para que ¿sí? Y por último la cerebral posterior. La cerebral posterior, ¿hacia dónde se va? Hacia el lóbulo occipital. Principalmente nos va a darnos función el lóbulo occipital visual, ¿no? Ahora, la vía visual que vamos a recordar acá, ¿no? Hemos dicho que decursa. Y va a ir cruzado y va a ir dividido. Entonces, no hay forma de que cuando tú tengas una lesión en el lóbulo occipital, tengas una ausencia completa, o sea, pérdida de la visión completa, ¿no? Porque la mitad está yéndose hacia el otro hemisferio. Solo en qué casos podríamos tener pérdida de la visión cuando ocurre una isquemia en ambos lóbulos occipitales. Es muy raro, pero sí se puede dar. ¿Y cuándo se puede dar? Cuando la basilar, ¿no? Antes de que se divida, al final, justo hay un trombo. Se llama síndrome top de la basilar. Se concluye, las dos basilares no hay irrigación y la parte más posterior se isquemiza. Entonces nos va a darnos una ceguera cortical. Y cuando ocurre una ceguera cortical, obviamente va a haber una pérdida de la visión. Pero el paciente sigue recibiendo los estímulos, ¿no? Solo que no puede interpretarlos muchas veces, ¿no? Por eso es que comienza a ¿qué hacer? A darle una interpretación a esos estímulos. ¿Y qué va a hacer? Va a confabular, ¿no? Va a crear una historia y va a tratar de explicar lo que está viendo con alguien de se llama el síndrome de Anno, que ceguera cortical por una lesión posterior bilateral, que es mucho más rara. Pero lo que nos va a dar más frecuente, ¿qué va a ser? Hemianopsias homónimas, ¿no? Contralaterales, ¿con
preservación de la mácula, recordemos esto. Y esta parte de la mácula se preserva, cosa que no pasa en ninguna de las demás lesiones. Eso va a diferenciarlo bastante de los demás. ¿Ah? Y nos va a dar justamente esas alucinaciones o confabulaciones. Ahora, eso es en la parte posterior, pero en la parte más anterior de la parte occipital están las áreas de asociación. Ese es un concepto que tienen que ustedes también siempre llevar a cabo. Hay un área motora primaria, ¿no? Y su área de asociación va a ser más anterior, es decir, tenemos que usar el área premotora. La área sensitiva primaria tiene un área de asociación más posterior, ¿no? La área occipital, visual, tiene también un área de asociación que es un poquito más anterior. ¿Para qué sirven esas áreas? Esas áreas sirven para que el estímulo que llegue, o el estímulo que se quiera dar, la función que se quiera dar, se coordine adecuadamente, se le dé una interpretación. Y en la parte sensitiva principalmente es para que ese estímulo que llega puro a la zona motora o sensitiva primaria, visual, auditiva o visual, se le dé una interpretación, porque lo que llega ahí es, oye, estoy viendo esto, ¿no? Estoy viendo un lapicero, estoy viendo un objeto de color rojo, ¿no? Que tiene, ¿no?, una punta roja y que con él puedo hacer gráficos. Eso es lo que me va a decir mi área visual primaria. Pero el área de asociación es la que me va a decir que esto se llama pulmón. Y eso, cuando ocurre lesiones más anteriores, se llama anomia. Y obviamente, para que yo le dé el nombre, tiene que ser parte del lenguaje, ¿no? O sea, tiene que ser en qué hemisferio, en el hemisferio que ve el lenguaje, el hemisferio dominante. Si se me obstruye alguna arteria o cerebral posterior del hemisferio dominante, probablemente tenga una hemianopsia, pero también probablemente tenga una anomia. Señor, ¿qué es esto? Es una pulsera, no es pulsera, no es algo de la mano que sirve. ¿Para qué sirve? Sirve para ver las horas, tiene números, pero ¿qué se llama? No te va a dar el nombre, no le puede dar nombre, se llama anomia, porque es la área de asociación de la que se hace. Es lo bonito y lo complejo del cerebro, pero poco a poco se puede ir entendiendo, para que ustedes sigan buscando más información. Esta es una cerebral posterior. Son los tres tipos más frecuentes que es objeto del curso, en el cual no pueden fallar. ¿Ya? Ahora, vámonos a otro que a todos les hace doler la cabeza, los síndromes lacunales, ¿no? Es fácil, si quieren, memorizarse esto, y cuando te pregunten cuáles son los síndromes lacunales, los vas a terminar el examen y después te vas a acordar cuáles son. Ya habíamos dicho que son los síndromes lacunales, son síndromes que hacen referencia a las vías. ¿Ya? Entonces, tenemos vías, y para eso se tienen que acordar, ¿no? La cápsula interna, ¿no? La columna variada baja por la cápsula interna, brazo posterior, brazo anterior, baja por el mesencéfalo, la protuberancia, bulbo de cruce y termina. No han leído, ¿ya? Esto viene a ser ¿qué? La corona radial. Este es el brazo posterior de la cápsula interna, brazo anterior, baja por quienes acá vamos a tener al mesencéfalo, acá vamos a tener a la protuberancia y acá tenemos al bulbo, ¿no? Entonces en el bulbo y ahí tenemos a la mente. Entonces acá tenemos a la decusación piramidal. Esa es toda la vía motora. Si se dan cuenta, casi todas las funciones. Miren, disartria, ¿qué significa? Movilidad del lenguaje, no del lenguaje, sino de la articulación de la palabra. Para articular la palabra, ¿qué tengo que hacer? Mover la boca, es motor. Manotor, motor, ¿no? Hemiparesia, y es sensitivo. La vía sensitiva va casi igual, solo que la decusación, bueno, acá es un poquito mal. La decusación piramidal es en la parte más inferior del bulbo, del bulbo. En cambio, la decusación sensitiva es en la parte más superior. Pero van a ir ya más o menos similares para efectos prácticos. Y parece, ataxia, ¿qué significa? La propiocepción, ¿no? La información que viene del cuerpo nos permite ubicarnos
estabilizar, ¿no? Si se afecta esa vía propioceptiva, nos va a dar ataxia. Motor puro. Sensitivo motor mixto. Y el último, netamente sensitivo. A ver, si queremos recordarlo, vayamos por partes y descartando los que podemos recordarnos más. Sensitivo puro, o sea, se tiene que afectar en una zona donde está solito la parte sensitiva. En toda la vía está yendo, la vía motora y sensitiva está yendo casi similar como hemos dicho, ¿no? Entonces, en el único sitio donde está solito es en la estructura que es netamente sensitiva, que es el halo. Entonces, ¿dónde se ocurre? En el núcleo ventral posterolateral del halo. Para efectos prácticos, en el tálamo. Ahí es netamente sensitivo, porque toda la demás vía está junta, todas las sensitivas están casi juntos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde se puede afectar? Bien, estamos viendo en el brazo posterior. ¿Y qué pasa? Hemos dicho esas ramitas pequeñitas pueden darnos unos infartos en la rama posterior, en el brazo posterior, en el brazo anterior, puede darnos en la protuberancia. Cuando hacemos el corte de la protuberancia, toda la vía motora se disgrega en varios filetes. Y acá están pasando las fibras que van hacia el cerebro, digamos. Y tenemos una arteria de la basilar que está acá, da las circunferenciales largas, las circunferenciales cortas. Alguna de estas se puede obstruir y nos va a generar justo esta acá acá y un infarto probablemente de esta zona. Y acá también están subiendo otras que son sensitivas. Puede cogernos esto o solamente una rama motora. Es dependiendo de qué suerte tenga el paciente, qué ramita coja, ¿no? Y son los lacunares, o sea, 1.5 centímetros, ¿no? Pues se puede afectar en cualquiera de esas zonas. Y miren, por ejemplo, si se afecta en el brazo anterior, la rodilla de la cápsula interna. Pues esa zona, ¿no?, es netamente motora. La rodilla y el brazo anterior de la cápsula interna es más que todo motor. Ahora, ahí hay algo que a muchos confunde. ¿Qué significa? Esta es la cápsula interna, ¿no? Es el brazo posterior, es el brazo de la rodilla. Las fibras van ordenaditas, ¿no? El homúnculo salen ordenaditas. Y van saliendo las de la cara, van juntitas, las de la mano van juntitas, y esas están pasando predominantemente acá por él. Esa distribución que vamos a ordenar se llama la distribución somatotópica, no van como sea, vamos a ordenar las de la cara, el brazo. El homúnculo lo hemos visto, cara y arriba del brazo, la mano, ¿no? Esas dos, como están bajando y ocurre justo el infarto en esta zona, en la rodilla. La ramita cogió, una ramita pequeña, coge la rodilla. Y está haciendo funciones de la mano y de la cara. ¿Qué nos va a darnos? En la cara nos va a darnos la disartria. Y obviamente la mano torpe. Son motoras. Pero esas mismas fibras siguen bajando. Y puede darse que justo esas fibras las coge un infarto en la protuberancia que estamos viendo acá, y que sean justo las fibras están bajando también del mismo filete, ¿no?, que vienen de la rodilla, que sean justo los de la mano y de la cara. Entonces, de la mano, claro, de la mano y de la cara. Entonces, en el puente, justo allá en el puente, si se altera ahí o acá, nos puede darnos ambos tipos de síndromes, el mismo síndrome, porque está cogiendo fibras de ese tipo. ¿A dónde le dé? Va a depender, obviamente. Ahora, eso es motor. Otro que es motor puro, miren. El brazo posterior es netamente motor y más del cuerpo. Del brazo y de la pierna. Si se afecta el brazo posterior de la cápsula interna, nos puede dar un síndrome de motor puro. Y este es el más frecuente. Pero a la vez esas fibras, hemos dicho que
que siguen bajando. También si se afectan en el puente. Va a depender de dónde le dé la suerte en esta ocasión. Porque estamos viendo que esas fibras están arriba y también siguen bajando. Nos va a poder darnos en estos dos sitios el síndrome motor. ¿Okay? Ahora, inclusive sensitivo y motor, ¿dónde? En el brazo posterior. También en el brazo posterior está bajando ya la parte sensitiva de la corteza sensitiva primaria. En estos sitios, pues es que es motor y sensitivo porque está cruzado. Y hay dos zonas donde nos puede dar esta única que es la diferente, que es ataxia y hemiparesia. Es donde en el puente ya también están subiendo fibras de propiocepción, ¿no? Y también están subiendo fibras de ¿qué? Está cogiendo fibras motoras que están de bajada, ¿no? Justo en esa zona puede coger donde están ambas y nos da la ataxia y hemiparesia. Va a depender de qué fibra coja para que nos dé un síndrome. Pero lo que en definitiva está cogiendo son fibras azones, ¿no? Fibras de una vía motora, de una vía sensitiva, de una vía propioceptiva. Y eso es lo que son los síndromes lagunares, ¿no? Espero que lo recuerden y si tienen dudas igual lo repasamos, pero esto yo lo hago para que ustedes recuerden y no solo memoricen para el examen. Siempre les ponen en todos lados estos síndromes y se olviden, ¿no? No deben olvidarse. ¿De qué mnemotecnia le hacen? Depende de ustedes para que se acuerden los 5 nombres, pero los dos deben llevarles a recordar fibras, ¿no? Motoras y sensitivas y de propiocepción, ¿no? Ahora sí volvamos en la última parte, vamos a hablar sobre ya netamente el tratamiento, porque hasta acá hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Ante un cuadro, ¿qué tipo de cuadro debe ser? Agudo, ¿no? De un déficit neurológico, motor, sensitivo, que tenga la característica que hemos visto, estamos ante un SB probablemente isquémico, ¿no? En el 85%. Tenemos que identificar, existe una infinidad de escalas, ¿no? Las escalas de la escala FAS, la escala Cincinnati, todos, si se dan cuenta, nos hablan del territorio anterior, cerebral medio, ¿no? Boca, déficit motor, ¿no? Y disartria, ¿no? Nos hablan siempre de alteración en la articulación de la palabra. Disartria, hemiparesia y su parálisis facial, y de forma aguda, eso es un infarto. Entonces, ahí, eso es el manejo prehospitalario, identificarlo, debería llegar rápido al hospital, porque el manejo hospitalario, ¿no? Es activar el código ictus, ¿no? Y ahí tenemos que recordar que tenemos a la escala NIH. Entonces, ahí que ¿para qué significa o para qué se utiliza? Severidad. Para ver cuán grave es, ¿no? La lesión que tiene el cerebro. Ahí es lo más importante que recordamos en ese cuadro. Y lo que vamos a hacer inmediatamente, ¿no? Identificamos a nuestro paciente que tiene un cuadro agudo con un déficit neurológico. Aplicamos nuestra escala NIS, ¿no? para hacer la graduación, pero eso paralelamente mientras activamos el código ictus y comenzamos a hacer toda la evaluación y toda la evaluación para definir si este paciente es candidato o no para realizar, ¿no? O para algún tratamiento de repercusión. Y dentro de ese tratamiento de repercusión, paralelo a lo que vas haciendo tu evaluación clínica y ya sospechando, sabiendo que es probablemente un infarto, necesitas hacerle la evaluación tomográfica de cabeza, ¿no? A la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que no haya un sangrado, ¿no? Y aparte la vamos a ir borrando para ir avanzando con las ¿cuánto es el tiempo, el periodo de ventana?
4 horas y media, ¿no? Ok, acá es importante hacerle su tomografía. Ya no es fácil, ¿no? La tomografía, ¿para qué la hacemos? Para ver si el sangrado. Exactamente. ¿Por qué? En la primera clase hemos dicho que la tomografía, si queremos ver isquemia, ¿a las cuántas horas era? 6. A las 6 horas. Y hemos dicho que el periodo de ventana, ¿cuánto va a ser? El periodo de ventana es normalmente hasta ahora 4.5 horas. Ventana extendida es hasta las 9 horas, ¿no? Ok, hay discrepancia, algunos dicen, ¿no? O sea, a las 6 horas recién veo la imagen de isquemia. ¿Para qué le hago la tomografía? Solo para ver sangrado. ¿Sí? Si ya ves la imagen con una isquemia, ya eso probablemente ha pasado. Ya llevo más de 6. Y debemos ver qué cosa, una hipotensividad. ¿No? Esa imagen no se ve mucho, pero son los signos precoces. Porque me dicen, ¿pero para qué podemos ver antes? Sí, hay algunos signos precoces antes de las 6 horas que podemos pensar que está ocurriendo un infarto cerebral. A la cabeza, nunca se olvide, la arteria cerebral media hiperdensa. Síndrome de la cuerda, síndrome de la cuerda, ¿no? ¿Qué es esto a los finales? ¿Pero qué es lo que está brillando? Es un trombo, es sangre. Entonces estás viendo el trombo que está dentro de la arteria cerebral media. Porque toda la sangre es hiperdensa, ¿no? Entonces, la cerebral media hiperdensa, estás viendo el trombo que está ahí metido, ¿no? Que aún no ves la isquemia porque todavía no ha llegado a las 6 horas. Eso. Hay otros signos que son mala diferenciación, se comienza a verse medio borroso la corteza y la sustancia blanca, el lóbulo de la ínsula se ve medio borroso, ¿no? Entonces, las circunvoluciones ya no se ven tan claras, ¿no? Entonces eso ya para ojos un poquito más experimentados muchas veces, ¿no? Pero, obviamente que hay que recordarse, y en la cabeza va esta, ¿no? Que es la arteria cerebral media. Entonces, para acordarse es el trombo, ¿no? Nunca se olvide. Porque ya si pasa a las 6 horas vamos a los territorios, ¿no? Habíamos dicho que aquí es medial, es cerebral anterior. Este que tiene toda esta zona es media. Y este que tiene esta zona, cerebral posterior. Ya saben ya los territorios más grandes. Los más chiquitos ya más adelante van a ir, ¿no? La escala de NIS, ¿no? Dentro de la evaluación estamos haciendo la tomografía y la escala de NIS voy a hacerla paralelo, ¿no? No pueden ustedes demorar, porque el tiempo estándar que debería haber entre que el paciente llega a la emergencia y entra a la tomografía, máximo 30 minutos. Y el tiempo entre la puerta y la aguja, o sea, al iniciar de la trombólisis, si corresponde, es 45 minutos. Se dan cuenta que desde lo que llega tiene que ser todo rápido, no puedes parar, no puedes hacerte una evaluación MIS de media hora. El MIS bien hecho y aprendido demora 5 minutos. Es larguito, pero como ya lo haces de rutina, inclusive lo puedes hacer. Van a encontrar esta clasificación en muchos libros. Y acá comienza la confusión. Hablan de 1 a 4 evento vascular isquémico leve, moderado severo, isquémico severo, ¿no? De acuerdo al puntaje del MIS. Ayuda en la práctica no. Lo que más nos importa es en la imagen, probablemente después ver el MIS, la severidad. Lo único que nos va a ayudar son 2 puntos de corte actualmente. Y para ser prácticos, para mí es solo 1. Un MIS menor o igual a 3. ¿Qué significa esto? Un infarto o un stroke es muy pequeño. Cuando hacemos la clasificación MIS para que llegue a 3 puntos, o sea, es realmente pequeñito. Por ejemplo, a ver, disartria leve, un poquito leve y de 1 punto, que es lo típico, es una cerebral media, vamos a ver, ¿no?
viene con su disartria. Una disartria que se la entiende, o sea que es leve, porque cuando ya es moderada se ve cuando no se le entiende. Entonces se le entiende es cool, ¿no? Lo otro que viene con su parálisis facial, hemos dicho, ¿no? Parálisis facial, leve, un punto. Y si lo motor, que es un motor en el miembro superior, si es predominio faciobraquial, o sea, de la cerebral media anterior. Faciobraquial. Media, ¿no? Entonces, si fuera plural, cerebral anterior. Entonces, hay una caída, ¿no? O sea, ligeramente una pared en tres, un punto, entre los 3 puntos. O sea, ese es pequeño, ¿no? O sea, leve problema de disartria, ¿no? Para que tenga un punto, se levanta, pero no le vence probablemente la fuerza. Tiene un punto y su parálisis facial leve. Esos 3 puntos. Entonces, no amerita trombolizarlo, ¿no? Es más el riesgo de sangre que el beneficio. Lo va a recuperar fácilmente. ¿Sí? Entonces, eso es un stroke menor. Ya no hay punto de corte para decir más de 24, como antes decíamos, no se tromboliza. O más de edad, no se tromboliza. No, ya no hay por el MIS para decir que no se tromboliza tal punto. Excepto el stroke menor, el stroke pequeño. ¿Y cuál es el tratamiento específico? La terapia de reperfusión endovenosa, como un trombolítico o un fibrinolítico, ¿no? ¿Y para qué utilizamos ese trombolítico? Es justo para esto, debemos comentar la primera parte. El flujo sanguíneo cerebral, que nos da la presión de perfusión cerebral. Lo normal, desde 50 para arriba. En esta zona de entre 20 a 10 es la penumbra, esta es la zona que está por morirse. Porque la zona de necrosis, ¿no? Que tiene una perfusión menor a 10, de 8 a 10, esto ya está muerto. Entró el trombo y su zona principal lo obstruyó y eso, cuando no hay oxígeno, ¿en cuánto tiempo se muere el mundo? Eso es de minutos, ¿no? En minutos esto ya se isquemizó. Con el trombolítico no vas a mejorar nada de esto ya murió. Lo que vamos a tratar de salvar es esta zona que está de penumbra, que está donde baja perfusión. Y que con el fibrinolítico vamos a liberar la perfusión y esto no muere. Para eso es el fibrinolítico. No es para dejarlo completamente en cero. Es el fundamento de la trombólisis. ¿Qué utilizamos? Alteplase, es el fibrinolítico, y lo utilizamos dentro de las 4.5 horas en ventana normal. Okay. Y para ello vamos a utilizar, ¿no? La principal contraindicación es que sangre, ¿no? O el principal riesgo de que sangre. Si la presión está muy elevada, puede sangrar, tenemos que bajarle la presión. Pero no lo podemos bajar a niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos esto. Necesitamos que esta zona de penumbra tenga la mayor vascularización. Si le bajo la presión, voy a bajar más la presión de perfusión. Lo dejo en valores altos, pero no tan altos que se pueda romper. Se ha establecido que para comenzar a iniciar el alteplase, la presión debe estar menor de 185, o sea, máximo 185 como 110. Y cuando ya le doy el fibrinolítico, le bajo 5 a cada uno. 180 y 105 durante las siguientes 24 horas. Para asegurarme de que no salga, ¿no? Que la presión sea tan alta y no salga. Eso es lo más importante. Ese es el alteplase, se pone en infusión. Calculas 0.9 por kilo, máximo 90 miligramos. Si tu paciente es muy obeso, tampoco es que lo vas a multiplicar por 0.9 y lo que saca. Máximo 90 miligramos, es un tope, ¿no? Eso le das en el momento en un bolo el 10% de esa dosis y el resto del 90% en una hora. Y esto idealmente debería ser inclusive aplicado hasta en la tomografía. Cuando lo llevas al tomógrafo, ves que no hay sangrado, ese rato, ¿para qué? Para tratar de disminuir el tiempo de retraso, porque el tiempo es cerebro. Cuanto más tiempo demores, esa penumbra va a seguir muriendo, ¿no? Y va a haber más compromiso. Monitorizas durante 24 horas que no haya principalmente sangrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a otro punto.
hemos hecho 4.5 horas, ¿no? Eso es cuando sabemos en qué momento comenzó. Pero hay un escenario que es el wake up, ¿no? O el infarto del despertar. ¿Qué significa? Que no sabemos a qué hora pasó el infarto y lo despertaron y estaba ya con su infarto, su déficit de reloj. Por estándar se considera que es, por ejemplo, el pacientito, ¿a qué hora llegaron a dormir? A las 10 y estaba normal. ¿A qué hora despertaron? A las 6 y ya estaba paralizado. De las 10 y las 6, ¿cuántas horas han pasado? 8 horas. Por consenso se dice la mitad, 4. Entonces, el infarto le dio a las 2 de la mañana. Qué preciso, ¿no? O sea, ese es un consenso. Si el paciente llega a las 8 de la mañana a la emergencia, porque demoraron 2 horas en que cambiaron, decidieron si mejor no se va al curandero, ¿no? Entonces ya teníamos 4 horas hasta las 6. Y como viene a las 8, le agregamos 2 horas más. Este paciente ya se hizo, ya no debe hacer nada. ¿No? Ah, qué rápido, qué tal si al paciente lo trae justo inmediatamente. O sea, llegó con 4 horas. Está ahí en periodo de ventana, entonces. Sí, pero no es tanto así. O sea, ahí en esos escenarios, ¿no? Entonces, si nos viene con un tiempo de 4.5 horas, sí lo tomamos. En el escenario que estamos viendo de 6 horas, nos queda la duda, oye, ¿quién dice que ha sido a las 2 de la mañana? La nota es el estándar, pero ¿qué tal si mi paciente se infartó a las 5 de la mañana? Nunca sabes. ¿No? Y es más, inclusive el horario más pico de los problemas cardiovasculares es en la madrugada, ¿no? Entonces ahí tú dices, oye, 6 horas, no, ¿qué tal si está recién 4 horas? Esa duda la tienes que sacar y la puedes dar del tiempo, porque en teoría ya pasó 6 horas. Ya no debes trombolizar, pero tú dices, oye, todavía puede estar en periodo de ventana, porque le dio el infarto más tarde, ¿no? O sea, mejor dicho, más en la madrugada. La única forma de quitarme la duda es con una resonancia magnética. Y ahí viene la otra pregunta, ¿y por qué a todos no hacemos resonancia? Primero que la resonancia demora media hora en el protocolo para formar, mientras que en el otro tienes en menos de 5 minutos, ya tienes la imagen, 2-3 minutos tienes la adquisición. En resonancia necesitas media hora para sacar las imágenes. Y estamos hablando de que en 45 minutos ya debemos estar trombolizando, para perder el tiempo, ¿no? Pero en el escenario de que ya no necesito trombolizar en teoría, pero quiero saber si realmente hay si le puedo hacer un protocolo de resonancia en los infartos del despertar. ¿Y para qué les hago eso? Porque ahí voy a aplicar una secuencia de derecho que es especial, la secuencia de difusión. Porque la difusión a los cuantos minutos ya no sale positivo, desde los 30 minutos ya está positiva la difusión. Y el flare, ¿a los cuantos sale? Igual le tomo la que a las 6 horas. Entonces, mi pacientito no tengo la duda cuánto tiempo tiene, lo meto al resonador, ¿no? Salen las imágenes. Si tengo las imágenes, ¿no? Como estas, en el cual voy al flare, ¿no? Me voy al flare. Acá ya hay una imagen de una esquema. Esta es la zona que se ha inhibizado. Si lo veo en el flare, ¿qué significa que tiene? 6 horas. O sea, oye, ya se fue, ¿no? El periodo de ventana ya está fuera probablemente. 6, ya. Pero le dejo la duda. Me voy al protocolo de difusión. Y en difusión, porque ahí veo todo el territorio que desde los 30 minutos está infartando, veo cuál es su disposición. Y es la misma que esta, ¿no? Entonces, no hay incongruencia. Todo lo que se está supuestamente infartando porque hay edema, ya hay una imagen establecida. O sea, ya lo que está infartándose ya se consolidó en el territorio infarto. No hay incongruencia, o sea, ya no hay nada que salvar. Ya es un infarto establecido. Entonces, acá no hay incongruencia, acá no hay mismatch, porque ambos son iguales. Ahí no hay nada. Ya se murió, ya no hay penumbra. La zona del core ya se estableció y eso es distinto a esto. Voy, le hago el flare, no hay nada. Entonces no ha llegado a las 6 horas. Ok, me voy a la difusión.
todo este territorio está infartando, pero todavía no llega a las 6 horas. O sea, todo esto todavía es penumbra, está por infartarse. Entonces, ¿qué significa? Que puedo recuperar la trombosis inmediatamente. Y eso lo puedo ver acá también, ¿no? O sea, me voy a ver, no hay nada. Y el de la difusión, acuérdense, la difusión es esa imagen fea, ¿no? Solo quiero esas cosas brillantes. Acá no hay incongruencia. Pero hay incongruencia. Entonces, esto significa que puedo salvar. Acá, si me voy acá hay un infarto. Voy a la difusión, está la misma. ¿No? Para eso sirve el protocolo de difusión en los infartos leves. Solo para los infartos del despertar y se extiende a los infartos desconocidos. ¿No? Lo encuentran tirado en la casa, a mediodía, en la tarde, no saben a qué hora es. En teoría ya pasó la hora, ya no hay prioridad para trombolizarlo, pero me puedo tomar el tiempo de media hora para hacerlo y determinar y estar tranquilo. No había nada realmente que hacer. Entonces, ese es el infarto del despertar. Ahora vamos a cerrar con el infarto isquémico transitorio. Es otro concepto, ¿no? El TIA. Dime. En todos los infartos como tal, El ABCD. No. Solo en los TIAs. ¿Ya? Ahorita vamos a puntualizar eso. Pues, ¿qué es el TIA? Es un accidente isquémico transitorio. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ocurrió una obstrucción total o parcial que produjo un déficit neurológico en la función de esa zona y que se revirtió espontáneamente. ¿Ya? Por definición antigua se hablaba de 24 horas, ¿no? Se decía, en 24 horas debe haber una recuperación completa de su función y eso es un TIA. Esa es la definición clínica, ¿no? Y ahí se ha añadido un concepto, un punto de corte que se habla de 60 minutos. Si a los 60 minutos no recupera, la probabilidad de que se recupere es muy escasa. Todavía le da las 24 horas, pero a los 60 minutos, si no se recupera, ya eso probablemente va a quedar, muy probablemente, en un infarto, en un TIA. Ya, todos seguimos en la clínica. Pero el nuevo concepto del TIA ya no es de 24 horas en función de 60 minutos, sino ahora es de imagen. En la imagen no debe haber lesión. Basta que deje una lesión y ya significa que se ha afectado. Eso es infarto, chicos. ¿Ah? El infarto, el TIA se define como un déficit neurológico transitorio, ¿no? que dura 24 horas, pero que no deje imagen secuelar en las. ¿Sí? Eso es un TIA. Ok, ahora hay que ver si este TIA es buena gente o es un TIA peligroso, ¿no? Porque hay que considerar que los TIA es lo mismo que un infarto, chicos. O sea, está pasando igual una obstrucción. Significa que sus mecanismos fisiopatológicos que están produciendo dolor están activos. O sea, hipertenso, diabético, fumador, descontrolado. Le está dando ya un TIA. Y el TIA te está avisando. Ahorita te voy a hacer un infarto, amigo, ¿no? Tienes que ver si es un infarto, es un TIA de alto riesgo o no. Por la probabilidad de que le dé un infarto ya establecido. Para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos esta escala, que es el ABCD2, que solo es clínico, porque existe un ABCD3 que utilizamos imágenes, ¿no? Pero en la clínica utilizamos el ABCD2, que es solamente clínica. ¿Y en eso qué vamos a evaluar? Edad, evaluamos presión arterial, los síntomas clínicos, de qué tipo han sido, cuánto han durado esos síntomas y si es diabético. ¿Ok? Entonces, ahí en el escenario del TIA, solo en los TIAs hacemos el ABCD2, que es la escala. Y ahí el punto que vamos a buscar es igual, mayor o igual que 4 puntos. Es el punto de corte. ¿Para qué? Para decir que es un TIA de alto riesgo. Sinónimo de que pronto va a ser, probablemente
en el siguiente año puede ser ya un infarto. Eso es lo que decimos cuando es un día de alto riesgo. A ver, evaluemos para que llegue a 4. ¿Qué necesitamos? Los pacientes diabéticos, ¿no? Con diabetes ya tiene solamente un punto. Nuestra clínica que decíamos, ¿no? 24 horas, pues hemos hecho 60 minutos. Si tus síntomas tienen más de 60 minutos, ya te da 2 puntos. O sea, es de alto riesgo que sea hasta infarto. Ya tienes 3 puntos ahí. Y que por la edad, más de 60 años, hace un punto y ya tiene 4 riesgos. Con cosas tan básicas como un paciente anciano, diabético, y que le dure su déficit más de 60 minutos, ya se hizo los 4 puntos. Esto, como se les transmito que es fácil tener un día de alto riesgo. La mayor cantidad de pacientes que vienen a la consulta son días de alto riesgo. Cuando tienen un día, son diabéticos, son ancianos, y normalmente esos días demoran más de 60 minutos. O ya, lo otro es un diabético descompensado, como es lo típico. Anciano, diabético, tiene 2 puntos. Diabético, hipertenso y anciano, ya hizo 3 puntos. Y ya, si le dura, bien, ¿no? Le dura más larga, ya, un punto. Igual ya hizo 4 puntos. O sea, por todo lado, realmente la mayor parte van a tener días de alto riesgo. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve eso? Hemos dicho que es un día de alto riesgo y le va a dar un infarto. Para esto, ¿no? Estos 2 escenarios se le da doble antiagregante de plaqueta. Porque vamos a hablar de lo que es prevención secundaria. Pero para esto nos vamos a esta la guía bien clara. NIS menor de 3, o sea un stroke menor, en el cual no voy a trombolizar. Más es mi riesgo. Y un ABCD2 4, ¿no? Mayor de 4. En esos pacientes no voy a trombolizar, pero tienen alto riesgo, entonces le doy doble antiagregación para que, por mecanismo, ya sea aterotrombótico, probablemente no se coagule, ¿no? Y no haya un trombo. Y esta doble antiagregación, ¿qué le doy? Le doy aspirina y clopidogrel por 21 días. Si hay algún factor de riesgo, sí lo subo a 3 meses. Pero el estándar es 21 días. ¿Por qué? Hemos dicho, ¿no? Es un stroke menor que no está anticoagulado. Lo tengo claro. Un día de alto riesgo. ¿Por qué? Porque le va a dar un infarto. Los escenarios les doy los dos. Ahora, si el paciente necesita anticoagulación porque hace fibrilación auricular, eso ya es un territorio distinto. ¿No? Y lo tienes que anticoagular. Esto es más para el trombo. Y a los que no entran en ese escenario se le da la prevención secundaria, ¿no? A todos los demás infartos, ¿qué le damos? Le damos un antiagregante, aspirina, y le damos un hipolipemiante como atorvastatina, ¿no? Y eso de por vida. ¿Ok? Perfecto. Entonces, 5 minutos para acabar. ¿Alguna duda ahí? 5 minutos para acabar. Sí, en esos escenarios, siempre y cuando tengas un NIS menor de 3 y un ABCD2 mayor de 4. La respuesta no es poner con los números, no es poner, o sea, tiene que ser un infarto, un stroke menor o un infarto menor que tenga un NIS menor o igual a 3, ¿no? O un día, ¿no?, de alto riesgo que significa un ABCD2 mayor de 4, eso es lo que corresponde cuando les pregunten, ¿no? Entonces, si es un NIS menor de 3 o un ABCD2, no es como se debe responder en la pregunta, no se responder claros cuando les pregunten en la práctica, en el examen, ¿no? Pues en esos dos escenarios estás. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tienes un paciente con un infarto, le tienes que hacer un NIS. Y cuando tienes un paciente con un TIA, le tienes que hacer un ABCD2. Porque si no, al ojo, siempre te vas a enseñar, no haces velazo, no le das. No puede ser así. O también de que en una emergencia no un NIS menor, igual lo vas a trombolizar.
hemos dicho que vamos a ver regiones, ¿no? Depende de dónde sangra. ¿Y por qué sangra? La principal causa, hipertensión arterial. Otras causas, aneurismas, nos va a dar qué tipo de hemorragia, hemorragias subaracnoideas, ¿no? Que están afuera. Las malformaciones arteriovenosas pueden dar en el parénquima o también inclusive en los ventrículos. Y aparte las neoplasias y los traumatismos avanzados. La clasificación puede ser desde la más básica, que es, ¿no?, la hemorragia, ¿no?, dentro del cerebro. Vamos a ver, puede ser dentro de un lóbulo, depende de qué región está, ¿no?, qué lóbulo está, lo describimos, lóbulo occipital, parietal. Si es profundo a nivel de los ganglios basales, igual, o el tálamo, la cápsula interna, o inclusive en el cerebelo o en el tronco encefálico. Va a depender mucho de dónde se ubique. Y el otro grupo son las hemorragias subaracnoideas. Ahora, si son afuera, vamos a tener lo que hemos visto, hemorragias epidurales, subdurales, ¿no?, subaracnoideas, y por último las hemorragias intracervicales, ¿no? La fisiopatología principalmente es un efecto de masa, ¿no?, que va a comprimir y va a generar hipoxia por compresión. La clínica variada, y a veces es muy difícil, ¿no?, en el escenario de un déficit agudo. El paciente viene con debilidad, disartria, ¿no? Hemos dicho que lo primero por frecuencia es isquemia, el 85%. Pero si la hemorragia es en una zona similar a la cápsula interna, por ejemplo, va a venir con la misma clínica, ¿no? Se va a venir con debilidad motora, sensitiva, ¿no? Y nos puede confundir y pensar que es isquemia. Para eso, ¿qué nos sirvió? La tomografía. La toma nos dice, oye, esto es hemorrágico, y sí, está localizada en una zona que nos puede dar la síntomas. Perfecto. Entonces, es lo más importante que tenemos que recordar. La hemorragia subaracnoidea, ¿se acuerdan? La cefalea en trueno, todas las características, ¿no?, y el sangrado. Pero a mí me importa que se acuerden de estas localizaciones, que son las típicas y las más frecuentes de las hemorragias hipertensivas. A la cabeza, el putamo, ¿no? Después viene el tálamo, puede venir en el puente, en el cerebelo. Y en zonas profundas, ya más grandes. Pero estas son las más importantes de acordarse para ellos. Son las zonas donde más sangran los hipertensos. Entonces, ¿qué vas a tener? Un paciente joven, ¿no?, que viene con hipertensión mal controlada, ¿no?, ese rato le toma una presión elevada y con su déficit neurológico. Es diabético, pues, y es joven, pues ahí más que infarto cerebral, ya más pensando por la edad, está sangrado, ¿no?, por su hipertensión. Y puedes buscar los síntomas de alguno de estos, ¿no? Son los típicos. Acá lo más importante es cuantificar cuánto es el volumen. De hecho, que su fisiopatología de daño del sangrado es un efecto de masa, ¿no?, compresivo. Si el sangrado hace un hematoma grande, ¿qué va a hacer? Va a hacer una herniación, va a comprimir estructuras o va a desplazar estructuras. Entonces tenemos una forma de medirlo, ¿no? En la tomografía medimos el largo por el ancho, tenemos las dos dimensiones, pero por la cantidad de cortes que tiene en la imagen, que vemos la imagen, podemos calcular la altura, ¿no? Y con largo, ancho y alto calculamos el volumen. ¿Y para qué? Porque el volumen mayor a 30 en el cerebro, o sea, supratentorial, ya es una bandera para estar gritando a auxilio un neurocirujano, que hay que descomprimir eso. Va a comenzar a herniar hacia el costado, ¿no?, subfalcina, hacia abajo transtentorial, juncal, va a depender dónde esté el hematoma para que comprima o desplace, nos dé una herniación. Si llega a 30 ml, ¿no?, acá está justo el ICH, parte del ICH, más de 30 cc, es un puntaje importante para ya pasar a una craneotomía descompresiva, ¿no? Tienen que cortar el cráneo, sacar ese coágulo para que Pero si el sangrado es a nivel del espacio subaracnoideo, vamos a ver la clasificación de Fisher. ¿Lo vemos? El manejo, vamos a resumir así, sí. Ahora, y si es en la fosa posterior, o sea, en el cerebelo que supera sangrar, o en el puente también, ¿no?,
Si es más de 15 ml, también es otro punto de importancia de la cosa por medio, porque hay menos espacio, ¿no? El tratamiento, el manejo inicial es estabilizar, el manejo médico puede ser bajar la presión, pero si el volumen es alto, ¿no? Ya vamos a tratamiento quirúrgico. Y en algunos casos, como la hemorragia subaracnoidea, recuerden, anoten la hemorragia subaracnoidea, ya, el sangrado es lo primero, ¿no? Dolor, un poco de alteración en el sensorio, meningismos, irritación, todo. Pero a la semana, normalmente esa sangre va a generar, en los vasos que están ahí, vasoespasmos, se van a contraer. Y al contraerse, igual va a haber isquemia de ese territorio, va a haber infartos. Para eso se llama vasoconstricción, ese fenómeno. Para eso utilizamos nimodipino, ¿no? Como prevención del vasoespasmo. Considera, paciente que tuvo un cuadro de cefalea intensa, ¿no? En la tomografía vemos que hay imágenes hiperintensas, ¿no? Pero él tuvo su hemorragia subaracnoidea. Y a la semana comienza a presentar déficit motor en el cuerpo del lado derecho, como si fuera un infarto. ¿Y qué pasó? El vasoespasmo, ¿no? Se contrajo y está en isquemia de un cuerpo. ¿Y qué pasó? No le dieron probablemente su eso es lo que tienen que ustedes recordar en lo que es infarto o SB de tipo hemorrágico. ¿Sencillo o no sencillo? Y eso es lo que más bien va a recordar para que nunca tengan problemas en todas las evaluaciones de vuestros pacientes y de vuestros exámenes. ¿Ok? Nos tomamos unos 10 minutos, chicos, ahora sí tenemos que volar. Esta parte es solamente epilepsia, que también lo vamos a ver.